vamos a ver la última parte de este curso relacionada con la cinética química. Esta parte tiene que ver con la catálisis enzimática, que es un tipo particular de catálisis que por sus peculiaridades merece la pena ser vista en forma separada a las otras. Vamos a continuación entonces a comenzar a definir, bueno, ¿qué son las enzimas? Ustedes ya tienen cursos, han tenido cursos o están teniendo cursos de bioquímica, después van a tener algunos de ustedes cursos relacionados con microbiología específicos, o sea que son estudiantes que ya deben de estar un poco familiarizados, por lo menos no es la primera vez que escuchan hablar de lo que es una enzima. Pero tenemos que decir que son catalizadores biológicos producidos por células vivas, esto es importante. Pero, aún más importante para nosotros, cuando hablamos en términos de ingenieriles, de producción, de trabajo en el laboratorio, es que esos catalizadores, esas enzimas, se pueden utilizar in vitro, ¿sí? Podemos aislarla de los organismos vivos que las producen y utilizarlas in vitro, fuera de ese organismo, en el laboratorio, o en un proceso determinado. Desde el punto de vista químico, bioquímico, son proteínas que tienen propiedades catalíticas muy específicas, ¿sí? Con un gran poder de activación específico, ¿sí? Generalmente tienen uno o más sitios activos. Ahora vamos a ver qué son esos sitios activos, pero siguiendo con la descripción química o bioquímica, decimos que esas proteínas, que son las enzimas, tienen algunos, digamos, una parte de esa estructura, que obviamente como las proteínas están formadas por aminoácidos, parte de esa estructura, que llamamos restos de aminoácidos, conforman lo que serían el sitio activo o los sitios activos de las enzimas. Y es ahí, en ese punto, o en ese espacio, digamos, acotado de la estructura de la enzima, donde se va a unir un sustrato que va a ser el que está reaccionando y el que está siendo catalizado por la enzima. Fíjense ahí, tenemos un ejemplo de lo que es una enzima. Vean la estructura, ¿no? No estamos hablando de algo inorgánico, más simple, moléculas simples, sino que son cosas realmente ya mucho más complejas desde el punto de vista químico. Salimos de la simplicidad, digamos, de la química inorgánica, nos estamos metiendo en lo que es la complejidad ya de la vida misma, ¿no? Es una estructura, desde el punto de vista químico, complejo, ustedes ven ahí, ¿verdad? Los diferentes colores simbolizan diferentes partes, diferentes estructuras químicas que se pueden identificar en una enzima. Esa enzima en particular es la acetilcolinesterasa, es una enzima que hidroliza un neurotransmisor que tenemos en muchos seres vivos, ¿sí? Que es la acetilcolina, que cumple funciones que tienen que ver con el sistema nervioso y otro tipo de funciones muy importantes. Bueno, esa enzima, la acetilcolinesterasa, hidroliza a la acetilcolina. Entonces, fíjense, esto tiene una implicancia muy grande en todo lo que tiene que ver con la vida misma, con los procesos bioquímicos que dan lugar, que posibilitan la vida. A modo de ejemplo, decirles que para ilustrar la velocidad, digamos, el grado de activación que puede tener, de catálisis que puede tener esta enzima, decirles que, por ejemplo, esta enzima degrada alrededor de 25.000 moléculas de acetilcolina por segundo, ¿sí? O sea que estamos hablando de una velocidad realmente importante, ¿verdad? Entonces, siguiendo con las características de lo que es la catálisis enzimática,
decimos que este tipo de catálisis tiene una alta especificidad y selectividad, o sea, cada enzima es capaz de catalizar digamos, en el medio de varias posibilidades de sustrato, digamos, en un medio muy heterogéneo en cuanto a sustratos, esta enzima es capaz de catalizar determinado tipo de sustrato y no los otros que andan por la vuelta. O sea, son muy específicas, incluso dentro de lo que es un sustrato son capaces de producir determinada reacción y no otra. Es una catálisis que tiene una influencia muy importante con el pH y la temperatura, por lo tanto, siempre tenemos que estar mencionando esta influencia e incluso mencionando cuáles son las condiciones a las cuales se lleva una reacción que está catalizada por una enzima, especificando el pH y la temperatura. Hay unos pHs y unas temperaturas que son óptimas y que por tanto siempre es bueno encontrar, digamos, esas condiciones para trabajar en esas condiciones. Fuera de esas condiciones es probable que la enzima no produzca el efecto correspondiente. Ustedes saben, en el cuerpo hay reacciones que se dan a determinado pH, a determinada temperatura, y por tanto esas enzimas están hechas, digamos, para esas condiciones, y cuando cambian esas condiciones, por poco que sean esos cambios, la actividad enzimática cae. Por tanto, a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué en el cuerpo humano, por ejemplo, por qué cuando baja la temperatura o sube la temperatura corporal me produce determinados cambios que pueden llegar a ser hasta mortales desde el punto de vista de la vida? Bueno, justamente puede tener que ver en algunos casos con esa actividad enzimática que fuera de esos rangos óptimos no actúan y por tanto se paralizan un montón de reacciones que pueden estar en cadena y eso determina un problema para la vida misma, ¿verdad? Bueno, son proteínas, como dijimos, que tienen tamaños que pueden rondar entre los 30 y 100 Armstrongs, con masas molares de 10 a la 4, 10 a la 6, digamos que este tipo de catálisis generalmente que se da en solución está, digamos, al borde de lo que es una catálisis homogénea, ¿verdad? Estamos casi ya llegando a lo que podría identificarse como algo heterogéneo. Por más que nosotros en nuestro curso vamos a considerar siempre que estamos ante catálisis homogéneas. Son muy activas, como dijimos, ya dimos el ejemplo, les comenté de la acetilcolina, pero miren, para ilustrar la capacidad de catálisis que tienen las enzimas, fíjense, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El agua oxigenada, muy utilizada ahora para preparar cosas y demás, como, bueno, para diferentes usos. Fíjense, cuando no está catalizada, el peróxido de hidrógeno que se está descomponiendo constantemente, pero lo hace a una velocidad muy baja, el 1% en 3 días, recién se puede descomponer, esto a 25 grados Celsius. Fíjense, cuando agregamos un catalizador como sales de hierro o haluros de hidrógeno, bueno, ahí ya la velocidad de reacción pasa de 10 a la 4 a 10 a la 5 veces más por mol de ese catalizador que se está utilizando. 10 a la 4, 10 a la 5 veces más que lo que sería la reacción no catalizada. Y ahora cuando vamos a una enzima que es la catalasa, que puede catalizar esa descomposición del peróxido, ya la velocidad de reacción es 10 a la 11 veces más que la reacción no catalizada. Fíjense entonces el poder catalítico que pueden tener las enzimas. Por eso son tan importantes, incluso son tan importantes desde el punto de vista de la aplicación económica, aislar enzimas para poder utilizarlas in vitro, para poder utilizarlas en el laboratorio, en un proceso. Estamos hablando, en definitiva, cuando hablamos de proceso y de factibilidad de proceso, de factibilidad económica, estamos hablando, ustedes saben, ¿no? ¿Por qué estudiamos la cinética química? Bueno, porque queremos predecir a qué velocidad se va a dar tal reacción, porque en definitiva queremos predecir
a qué velocidad podemos producir algo, etcétera, y eso también tiene que ver con fines económicos. Entonces fíjense que aislar una enzima de este tipo para esta reacción, que es algo muy común y que quizás no sería tan importante, pero hay otros procesos mucho más importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la aplicación, que realmente vale la pena hacer tanto esfuerzo por aislar enzimas que funcionen, eso sí tienen que funcionar in vitro. Bueno, son altamente controladas, esto quiere decir, ya lo dijimos, ¿no? Tienen, digamos, no es cualquier enzima para cualquier cosa, hay controles, digamos, que tienen que ver con las condiciones de operación y demás, que lo vamos a ir viendo. ¿Cómo actúa entonces las enzimas? Bueno, es algo que realmente no se llega a conocer todavía a fondo, siempre queda como todo en la ciencia, siempre hay un límite para el conocimiento que se va avanzando de a poco, pero bueno, lo que se sabe ahora es que involucra la formación de lo que llamamos un complejo enzima-sustrato. Esto que tenemos acá es complejo enzima-sustrato, que tiene menor energía y por tanto posibilita que la reacción sea catalizada, por lo que ustedes ya han visto, ¿no? Respecto a los caminos de reacción. Bien. ¿Qué más se sabe? Bueno, que se producen cambios en la estructura del sustrato cuando actúa la enzima, cuando se une la enzima, se producen cambios que posibilitan, en definitiva, que la reacción esa referida a la reacción que está teniendo el sustrato para dar los productos, bueno, se dé de otra forma que cuando no está la enzima unida a ese sustrato. Bueno, o lógicamente el mecanismo de acción, digamos, involucra la formación de los productos, ¿verdad? Siempre estamos hablando de, bueno, ¿estamos catalizando qué? Bueno, estamos catalizando un reactivo, o unos reactivos que se van a convertir en productos. Ese reactivo en particular le llamamos sustrato. Y también, luego que se da la formación del producto, hay una liberación de los productos, que son los que estamos queriendo producir, o que se están produciendo en la reacción que estamos estudiando, y por supuesto, ¿qué más se libera? Se libera la enzima inicial, ¿verdad? Si no estaríamos en un consumo continuo de la enzima. La enzima al final del proceso se tiene que liberar nuevamente. ¿Cómo se da entonces la catálisis en estos casos? Ya lo adelantamos, se da a través de lo que es el sitio activo, que ya dijimos que era, y diversos autores vienen proponiendo, esto es algo dinámico, ha ido avanzando, aunque a veces no tanto. Ustedes saben, han visto últimamente, lo hemos visto todos, que en la ciencia hay cosas que parece que no avanzan demasiado, por lo menos en los términos que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Con el coronavirus lo hemos visto, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no avanzó tanto la ciencia como para que en 100 años no hayamos hecho mucho avance y venga un virus y nos complique todo? Bueno, estas cosas a veces demoran muchísimo en avanzar. Bueno, fíjense, desde 1890, Fischer, este científico, entonces propone que el sitio activo de la enzima y el sustrato funcionan como una especie de llave cerradura. Por lo tanto, hay para cada sustrato, para cada sitio activo hay un sustrato que encaja perfecto, ¿sí? Y que si viene otro sustrato con otras características químicas, no va a poder encajar exactamente en el sitio activo y no se va a dar la catálisis como se estaba dando con el sustrato para lo cual está hecho esa enzima. Eso es algo como muy rígido, ¿no? Lo de Fischer es algo tipo una llave, una cerradura. Uno no se imagina, pum, entra o no entra, funciona o no funciona. Después, otros han ido proponiendo, por ejemplo, lo que llaman el modelo del mano-guante o encaje inducido, o sea, es algo que a medida que se va acercando la enzima, el sustrato, se van acercando, hay como un efecto de inducción que hace que algo que parecía rígido se vaya acomodando, digamos, uno al otro, y hay entonces una flexibilidad de los sitios activos de esa proteína que es la enzima
en determinadas condiciones que permiten entonces la unión del sustrato. Hay también un efecto de cooperatividad, esto es importante. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir que son esto de cooperativo? Bueno, se refiere a que, justamente, ¿no? La palabra lo hizo cooperar. Hay dos o más cosas que se ayudan, ¿sí?, a que suceda algo. Bueno, así, por ejemplo, hay determinados, digamos, moléculas que pueden ayudar a que la catálisis se pueda dar entre una enzima y un determinado sustrato. Así, por ejemplo, tenemos lo que llamamos los cofactores. Ustedes en bioquímica lo habrán estudiado, que son, por ejemplo, moléculas inorgánicas que pueden ayudar a que se dé la unión enzima-sustrato. Y también puede ser que haya una cooperatividad también negativa, en el sentido de que, por ejemplo, la unión de sustrato con una enzima puede alterar la afinidad de esa enzima para unirse con otro tipo de sustratos en otro citoactivo, por ejemplo, de la propia enzima. Esa cooperatividad entonces puede ser o positiva, puede ayudar, digamos, o puede ser negativa, impidiendo la unión de una enzima con un determinado sustrato. Entonces, yendo un poco más entonces al sitio activo, dijimos que es una parte de la enzima que está formada por aminoácidos, las enzimas son proteínas, y pueden estar, si una enzima tiene varios sitios activos, estos pueden estar en distinto lugar de la cadena, alejados uno de otros, o pueden ser adyacentes en el espacio, o sea, uno al lado del otro. Ese sitio activo, como dijimos, puede ser visto como una estructura tridimensional hueca. Esto hay que tomarlo un poco con pinzas por esto de los modelos, ¿no? No es algo tan rígido. Hemos visto que además del modelo de Fisher, que era el de llave cerradura, que era una cosa más rígida, puede haber un modelo que es un poco más, hace más referencia a una adaptabilidad. Por lo tanto, no necesariamente el hueco es un hueco exacto donde entra algo, sino que hay un hueco ahí, sí, porque si no, no sería capaz de, digamos, de entrar, de conectarse el sustrato, pero también hay una adaptabilidad, o puede haber una adaptabilidad a medida que el sustrato se va acercando a ese espacio tridimensional que es el sitio activo. Esto es lo que decimos entonces, que puede cambiar su estructura. En el fondo, bueno, en el fondo ese sitio activo es algo químico también, ¿verdad? Es una unión química que produce un cambio, probablemente en la estructura electrónica interna del propio sustrato, en fin, cambia la localización probablemente de electrones y demás que andan en ese sustrato en determinados orbitales, etc. Eso ya es mucho más específico de lo que es la química molecular y demás, que eso a su vez permite entonces, o explicaría por qué, en definitiva, el sustrato cuando se une a la enzima puede dar una reacción muchísimo más rápida por un camino energéticamente mucho más favorable para que se dé la reacción en una forma extremadamente más rápida. Bueno, lo que dijimos, el sitio activo, salvo que estemos hablando o que estuviéramos hablando de una catálisis que ocurriera una única vez y que después ya no pueda ocurrir más, nosotros estamos siempre diciendo, bueno, el catalizador lo estoy recuperando. Bueno, entonces estoy recuperando ese sitio activo, debe recuperar su aspecto inicial luego de finalizada la reacción para que otro sustrato se pueda unir. Bueno, en cuanto a cómo caracterizamos la actividad enzimática, tenemos que ponerle número a las cosas, si no, no somos fisicoquímica, seríamos bioquímica hasta ahora nada más. Bueno, si empezamos a poner números a las cosas, decimos que la unidad de actividad enzimática se define o se puede definir como la cantidad de enzima que produce la transformación de 1 micromol de sustrato por minuto a 25 grados Celsius y un pH dado. Vean ahí que está especificada la temperatura
y también está especificada el pH, ¿verdad? Es importante especificar, y mucho más cuando estamos definiendo lo que es una unidad de actividad enzimática, a qué pH y a qué temperatura se está dando. Esto es simplemente una definición, y como definición que es algo, digamos, que de alguna forma se impone, es así, después todos nos manejamos y nos referimos a esa misma unidad para entendernos, digamos. ¿Mm? Bueno, y también podemos definir esa actividad, que sería la cantidad de enzima que produce la transformación de ese micromol de sustrato por minuto. Bueno, si dividimos eso entre la masa, entre esa cantidad de enzima expresada en masa que produce esa actividad, estamos hablando de lo que llamamos actividad específica, o sea, la actividad por miligramo de enzima o de extracto de enzima. Y también, en vez de expresar esa actividad por miligramo de enzima o de extracto, podemos hacerlo por mol de enzima. Es otra forma también de expresar la actividad enzimática. Hay que aclarar acá que como definición que es, la actividad enzimática, bueno, está definida para determinadas condiciones. Además de la temperatura y del pH, tenemos que decir que siempre estas definiciones están dadas o corresponden a un exceso de sustrato. Es decir, cuando la enzima está expuesta a un exceso de sustrato, sobra mucho sustrato, digamos. No están en igualdad de cantidades ni nada por el estilo, sino que hay una cantidad en exceso. Así es que se define entonces la actividad enzimática. Ahora bien, bueno, tenemos que seguir poniéndole números a estas cosas. ¿Por qué estudiamos la cinética en general? Bueno, nosotros, uno de los objetivos cuando hacemos estudios de cinética química, es predecir los parámetros que van en esa ecuación que llamamos ecuación cinética, que me permiten ¿qué? Me permiten decir, bueno, la velocidad que se va a dar la producción de tal producto o la desaparición de tal reactivo por unidad de tiempo en determinadas condiciones. Entonces, si yo quiero darle número a eso, tengo que tener una ecuación. Tengo que transformar eso en una ecuación con parámetros. Esa ecuación tiene parámetros. Bueno, hay que ver cómo nos hacemos de esa ecuación. Bueno, para eso hay que hacer un estudio, hay que estudiar la cinética. ¿En qué condiciones se estudia la cinética enzimática o se estila? Bueno, se estila estudiar en condiciones que llamamos iniciales. ¿Por qué? ¿Por qué estudiamos en condiciones iniciales y no en cualquier condición? Bueno, por un lado, porque reduce al mínimo la velocidad de la reacción inversa. Esto es, si dejo pasar un determinado tiempo y se van formando productos, es probable que para cierta concentración de productos pueda ocurrir una reacción inversa, con lo cual me estaría complejizando el análisis físico-químico de mi modelo. ¿Okay? Entonces, yo tengo que evitar eso cuando estoy estudiando esta cinética. No quiere decir que siempre lo tenga que evitar, porque cuando realmente esto se está dando en un laboratorio, en una planta de producción, bueno, eso pasa, no es que lo voy a evitar. Pero cuando lo voy a estudiar, si lo puedo evitar para poder llegar a estudiar y simplificar el modelo y llegar a encontrar los parámetros que necesito para esa ecuación de velocidad, bueno, mucho mejor. Por el otro lado, evito cambios de temperatura y pH. Ya dijimos que el pH, la temperatura, son cosas muy críticas, digamos, en la cinética enzimática, mucho más a veces que en otras cinéticas y otras reacciones que no son catalizadas. Por lo tanto, si yo trabajo en condiciones iniciales, puedo evitar esos cambios de temperatura y pH. Si me voy de las condiciones iniciales,
quizás por propio efecto de la reacción, por una cuestión de que sea exotérmica, endotérmica, me va a cambiar la temperatura del medio y eso me va a cambiar, me va a ir cambiando constantemente, me complejiza el estudio, ¿no? Insisto, no es que quiero evitar que esto pase, las cosas pasan, pero yo tengo que tratar de evitar para poder estudiarlo. Y otra cosa puede cambiar el pH. Cambia la reacción, se produce una hidrólisis, qué sé yo, puede cambiar el pH. Entonces me va a cambiar la actividad enzimática. Entonces yo tengo que tratar que eso no pase. También evita la posible inhibición por productos. Después vamos a ver que las enzimas se pueden inhibir, inclusive por el propio producto de reacción, por tanto, tengo que evitar, tengo que estar lejos, digamos, de cantidades apreciables de productos que me produzcan esa inhibición. Por lo tanto, trabajando en condiciones iniciales, podría llegar a evitarlo. Y me permite relacionar, esas condiciones iniciales me permite relacionar la velocidad con una concentración conocida de sustrato. Esto ya no es solamente de la cinética enzimática, sino de otra cinética, ustedes lo han visto. En condiciones iniciales, yo sé lo que pongo de sustrato de mi reactivo, por tanto, puedo asociar una velocidad con una concentración determinada. Ya cuando me voy de las condiciones iniciales, no sé cuánto se formó, sería más complejo ir sabiendo cuánto desapareció, cuánto me está quedando en el medio. Por lo tanto, ahí pierdo simplicidad para tratar todo esto. Bien, entonces, traten de no observar todavía el gráfico de abajo que aparece ahí en la transparencia. Entonces, vamos a ver. Estamos estudiando la cinética enzimática. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y observar experimentalmente qué es lo que pasa. Primero, vamos a hacer una experiencia, ¿no? Diría alguien que se pone a estudiar esto, bueno, vamos a hacer una experiencia y vamos a ver qué pasa. Voy cambiando cosas, dejo fija algunas otras, voy cambiando algunas cosas y veo qué pasa, por ejemplo, con la velocidad, que la determino con algún método de laboratorio. Muy bien. Entonces me digo, bueno, voy a dejar fijo el pH y la temperatura, porque obviamente si cambio todo eso a la vez se me complica. Dejo fijo el pH y la temperatura, de alguna forma, usando un buffer. En el laboratorio hay diferentes métodos, ¿verdad? Para poder fijar esas condiciones. Y con un termostato fijo la temperatura, etc. ¿Bien? Bueno, eso está bien, está fijo. Entonces digo, bueno, yo tengo esta enzima, voy a colocar cierta cantidad inicial, voy a colocar cierta cantidad inicial de sustrato y voy a ver qué pasa. Entonces, fíjense, y voy a ir midiendo la velocidad de reacción de alguna forma, siguiendo el reactivo, siguiendo el producto, y voy a registrar esa velocidad de reacción con respecto a la concentración de sustrato. Entonces, a la concentración inicial. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? A concentraciones de sustrato baja, lo que observaría es que la velocidad de la reacción, la velocidad inicial, esta V0, aumenta linealmente con la concentración. Entonces yo vería en un gráfico un aumento lineal. ¿Qué es lo que veo acá? Fíjense, en el gráfico, ¿qué veo? Que a bajas concentraciones, que son estas, cuando aumenta un poquito la concentración, la velocidad para una concentración dada de enzima, por ejemplo esta E sub 0,2, para esta concentración aumenta un poquito, aumenta linealmente la velocidad. Aumenta otro poquito, aumenta en la misma proporción la velocidad. Hay una relación lineal. Eso es lo que se observa. Entonces digo, bueno, ahora en vez de trabajar en concentraciones bajas de sustrato, voy a trabajar, dejo constante la concentración de enzima, bueno, voy a ponerle bastante más, voy a trabajar en un rango bastante más alto de concentración de sustrato. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se observa? Bueno, se observa que si aumenta un poco más la concentración de sustrato, no pasa nada. La velocidad de reacción no cambia. Es como que alcanza lo que llamamos nosotros un máximo de velocidad inicial. O sea que por más que aumente la concentración de sustrato, la velocidad máxima no cambia. La velocidad no cambia, o sea, tengo una velocidad máxima. Muy bien, eso es lo que se observa cambiando el sustrato, dejando fijo la enzima. Pero si yo hago lo mismo, cambiando la concentración de enzima, la concentración inicial de enzima,
la pongo en una concentración E sub 0,1 mayor a E sub 0,2, lo que veo es que a bajas concentraciones parece que las rectas casi que se tocan, son iguales, y luego después veo un despegue de esta recta en azul, que es la de mayor concentración de enzima, tendiendo asintóticamente a una velocidad máxima mayor a la anterior. ¿Sí? Esta concentración E sub 0, entonces, se refiere a la concentración inicial de enzima, pero también la concentración total de enzima. Quiero recalcar esto porque tenemos que entender que cuando nosotros ponemos inicialmente una enzima, una cantidad dada de enzima con un determinado sustrato, ustedes saben, parte de la enzima va a estar ocupada, digamos, con el sustrato y parte puede estar libre. Entonces, a lo que se refiere esta concentración en sub 0 es a esa concentración inicial, que sería la libre más la que está ocupada, o sea, la que nosotros vamos a ver que siempre nos vamos a referir como ocupada en el sentido de ocupar el complejo enzima-sustrato. Entonces, volviendo a lo matemático, fíjense que este comportamiento se puede entonces describir matemáticamente de esta forma. O sea, fíjense, ¿qué me dice esta expresión? Me dice, bueno, si yo trabajo con concentraciones muy bajas de sustrato inicial, esta concentración, este número, va a ser mucho más chico, puede ser mucho más chico que este B, que es una constante, al igual que A, y como es mucho más chico, se va, y entonces la velocidad me queda proporcional a la concentración inicial, proporcional a esa concentración, multiplicada por una constante que sería la constante A sobre B. Eso sería entonces esta recta, una recta que pasa por el origen, lógicamente, porque si no tengo sustrato no tengo velocidad, y que es proporcional, tiene una pendiente que sería en este caso A sobre B. Eso a bajas concentraciones de sustrato. A altas concentraciones de sustrato, ¿qué pasa? Cuando esto es muy grande, se hace más grande que B, puedo despreciar B, y me queda esto sobre concentración inicial de sustrato. Se me cancela la concentración del sustrato y me queda igual a una constante A, que sería la velocidad máxima. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se observa experimentalmente? Bueno, se observa eso. Un comportamiento como ese que matemáticamente se puede describir a esa velocidad inicial con esta ecuación matemática. Muy bien. Esto es parte del asunto. Ahora viene la parte de decir, bueno, ¿y qué modelo, ya yendo un poco más al modelo cinético, qué modelo me explica y me da una ecuación de este estilo? ¿Y qué es A y qué es B? Entonces, ahora es lo que vamos a ahondar un poco más. Ahí vinieron otros científicos, fíjense en 1913, Michaelis y Mente, hacer notar que son dos científicos, uno es Leonor Michaelis y la otra, Leonor es un hombre, es un científico de origen alemán, y Maud Menten es una científica canadiense que luego estuvo trabajando justamente en Alemania, donde conoció en la Universidad de Berlín a Leonor Michaelis, y juntos estudiaron justamente la catálisis enzimática y trataron de dar un modelo para poder explicar ese comportamiento experimental que se observa en la catálisis. Maud Menten fue una de las primeras que se doctoró, que hizo un doctorado, ¿sí? No de medicina, sino un doctorado, es una científica, hizo un trabajo de investigación, como se hacen ahora, pero fue de las primeras mujeres que hizo su doctorado, además de alguna otra que había en la época, especialmente en Europa. Además era una mujer artista, también tenía estudios en arte y demás, era muy polifacética. La verdad, para su tiempo era bastante revolucionaria en ese sentido, y bueno, junto a Michaelis en Berlín estudiaron esto. Y propusieron el siguiente modelo, dijeron, bueno, la catálisis enzimática
se da según un modelo, digamos, una reacción homogénea en solución acuosa. Ellos dicen, bueno, hay un solo sustrato. Ellos proponen, ¿verdad? Dicen, bueno, no, yo para este modelo lo voy a explicar teniendo en cuenta un solo sustrato. Hay un solo complejo enzima-sustrato, no hay más posibilidades de otro. De algunas formas tratan de llevarlo para ese lado, una cosa más simple. Ellos suponen pH y obviamente temperatura también constantes, y suponen que están trabajando en condiciones iniciales. Y en esas condiciones, con ese modelo, ellos dicen, bueno, el mecanismo de reacción que se da es el siguiente. Se forma, por un lado, el complejo enzima-sustrato, esto en un equilibrio, o sea, hay una constante K1 que es la de la reacción de formación del complejo enzima-sustrato, y hay una constante K-1 que es la de disociación del complejo enzima-sustrato, eso en un equilibrio. Y por el otro lado, el complejo enzima-sustrato es el que en una etapa lenta, de estas tres sería la etapa lenta, es la que me da el producto y me libera la enzima, ¿verdad? Entonces cumple con lo que veríamos, ¿no? Como decíamos, se forma un complejo enzima-sustrato, se forma luego un producto y además me libera la enzima en el estado inicial que tenía antes de que se formara el complejo enzima-sustrato. Esta etapa, que es la etapa, podríamos decir la etapa 3, tiene una constante, que sería constante K2, que es la constante cinética de esa reacción del complejo para dar el producto. Ellos proponen que este equilibrio se da rápidamente y por tanto están considerando que la constante K-1 sería mucho mayor que la constante K2 para que se forme este equilibrio en forma rápida. Eso es una suposición que hacen ellos con este modelo que llamamos modelo de Michaelis y Mendel. Entonces, se alcanza el equilibrio y la velocidad de reacción, ahora tenemos que ir, bueno, de eso que proponen ellos, tenemos que llegar a una expresión de velocidad de reacción, a ver si es una expresión que coincide con aquella ecuación matemática que habíamos visto que explica el gráfico de velocidad inicial en función de concentración de sustrato. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es medio sistemático, ¿verdad? Bueno, tengo el modelo, ahora voy a ir a la definición de velocidad de reacción y voy a ir haciendo las sustituciones con las consideraciones adecuadas para ver si llego a la ecuación final que me coincide con la expresión matemática aquella. Entonces, defino una constante Ks, que es la constante de disociación del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? De acá tenemos que la concentración de enzima por la concentración de sustrato por K1 tiene que ser igual en el equilibrio a concentración de enzima-sustrato por K-1, que es lo que tengo acá, ¿verdad? Luego puedo despejar este cociente, concentración de enzima por concentración de sustrato sobre concentración de complejo enzima-sustrato, que matemáticamente me queda K-1 sobre K1. Y eso lo defino como Ks, lo nombro como Ks. Lo otro que hago es un balance de masa para la enzima, como les decía. La concentración de enzima libre, que es la concentración de enzima inicial, es sub 0, menos la concentración de enzima que está en el complejo enzima-sustrato. Esto es un balance de masa para la enzima. Entonces, en condiciones iniciales, la concentración de sustrato es aproximadamente igual a la concentración inicial que puse de sustrato. Eso quiere decir que estoy considerando que no varió mucho la cantidad de sustrato
que puse inicialmente. No varió porque no reaccionó demasiado y no hay mucha cantidad unida respecto, digamos, a las cantidades totales de enzima. No hay una cantidad grande de sustrato unida en el complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, puedo decir eso. Y a su vez, estoy trabajando en condiciones de exceso de sustrato con respecto a la enzima. En términos generales, poquísima cantidad de enzima es capaz de catalizar mucha cantidad de sustrato. Eso es una característica muy importante de la catálisis enzimática. Entonces, puedo suponer esto. Y ahí llego entonces, a partir de estas consideraciones, haciendo sustituciones adecuadas, ahora vamos a repasar, llego a una expresión matemática que me vincula en condiciones iniciales la velocidad inicial, que sería esto, está definida ahí como diferencial concentración del producto con respecto al tiempo. Podría definir la velocidad, ustedes saben, como desaparición de los reactivos, sería menos el diferencial concentración del reactivo con respecto al tiempo, pero eso es algo que no me conviene. Yo lo quiero definir así, y está bien. Y bueno, llego a esta expresión donde tengo velocidad inicial igual a esto, que se llega, ahora vamos a ver, vamos a repasar la deducción, se llega a esto. ¿A qué se parece eso? Matemáticamente, a lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Aquella ecuación matemática que tenía un A y un B que eran constantes. Bueno, ¿qué es el A y qué es el B? Acá lo tenemos. Vamos a ver ahora que ese A sería K2, que es una constante cinética, por la concentración inicial de enzima que suponemos, por las consideraciones que hemos hecho, que es constante. Por tanto, tenemos una constante sobre otra constante que es Ks. Bueno, no una constante sobre una constante, sino una constante multiplicada por la concentración de sustrato sobre otra constante más la concentración de sustrato, que era la expresión matemática que teníamos anteriormente. Entonces, con estas consideraciones que hicieron Michaelis y Menten, se llega a una ecuación de velocidad que coincide con esa observación experimental. Entonces, el A sería ese producto, K2 por concentración inicial de enzima, y el B sería el Ks. Estamos refiriéndonos en A y B a la ecuación aquella matemática que vimos en la transparencia anterior, la otra, donde explicaba matemáticamente el gráfico. Entonces, bueno, haciendo un repaso de cómo se llega a esto. Esto no estaba en las diapositivas que tienen ustedes. Comúnmente esto se puede desarrollar en el pizarrón cuando estamos en clases presenciales. Yo ahora se lo puse aquí para mostrárselo, pero también después les voy a subir un documento donde ustedes van a tener estos desarrollos matemáticos, un documento en PDF al aula virtual, para que ustedes tengan este desarrollo, por lo menos una guía de cómo ir desarrollando matemáticamente para llegar a la expresión y que vean que no es algo que sale de la manga, aunque indudablemente uno siempre les comenta, el objetivo en fisicoquímica no es memorizar deducciones de ecuaciones, sino entenderlas, ver de dónde salen, ver las suposiciones fisicoquímicas que se hacen, y bueno, luego sí quizá uno tiene que manejar algunas cuentas y demás, pero no es el objetivo memorizar ecuaciones ni memorizar procedimientos. Pero bueno, de todas formas, hay que demostrar de dónde salen las cosas, y acá está un poco la demostración, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de velocidad, tenemos un balance de masa, y tenemos lo que consideramos el equilibrio rápido. Esto es la definición de Ks, ¿no? Que salía, ¿verdad? Como un cociente de estas constantes y que quedaba una expresión vinculada a la disociación del complejo enzima-sustrato. Esta era la definición entonces de Ks, ya lo habíamos visto. Y bueno, fíjense que si yo considero el balance de masa para la enzima, y en esta ecuación, en vez de poner concentración
de enzima libre pongo en función de la concentración inicial y de la concentración del complejo enzima-sustrato, o sea, esto me queda igual a esta cantidad inicial menos la concentración del complejo enzima-sustrato, y la concentración del sustrato la pongo como la concentración inicial menos la cantidad que está unida al complejo, o que está formando el complejo, ¿tá? Todo esto dividido la concentración del complejo. Como ya habíamos dicho, en condiciones iniciales podemos decir que la cantidad que está unida del sustrato a la enzima es muy baja con respecto a la inicial. Puedo hacer esta suposición y entonces aquí puedo cancelar, digamos, este término. Y de acá puedo despejar entonces Ks por concentración del complejo enzima-sustrato igual a esto, a esta multiplicación de la cantidad inicial de enzima por la concentración inicial de sustrato menos la concentración del complejo enzima-sustrato por concentración inicial de sustrato. De aquí paso este término para este otro lado de la igualdad, saco de factor común concentración del complejo enzima-sustrato, me queda multiplicado entonces por Ks más concentración inicial de sustrato, igual a esto. Y de acá despejo la concentración de enzima-sustrato, todo este término me pasa dividiendo, y es lo que tengo acá. Luego entonces vuelvo a la ecuación inicial, y sustituyo donde dice concentración del complejo enzima-sustrato por esta expresión matemática que tiene, digamos, parámetros conocidos por mí o que quiero conocer. ¿Cuáles son los conocidos? Bueno, los conocidos son justamente la concentración inicial de enzima, yo sé cuánto pongo, y también es conocido la concentración inicial del sustrato, porque sé cuánto estoy poniendo. Esto aquí, tal cual está, deberíamos poner acá un paréntesis, donde pongamos además un sub-0, indicando que sería la velocidad en condiciones iniciales. ¿Está bien? ¿Qué es lo que no conozco todavía? Bueno, no conozco K2, y tampoco conozco Ks, pero esos son justamente los parámetros cinéticos que me interesan, o parámetros constantes, de la ecuación cinética que voy a tener que hacer experiencias para saber cuánto valen, o teniendo esos parámetros voy a poder predecir la velocidad de reacción de acuerdo a las cantidades de enzima y sustrato que esté poniendo a reaccionar. Bueno, siguiendo con el análisis de la ecuación, ustedes fíjense que a concentración alta de sustrato, concentración inicial alta de sustrato, tengo una velocidad que es la velocidad máxima, lo que decíamos, ¿verdad? Que sería la constante K2 por la concentración inicial de enzima, la concentración total que tengo de enzima. Eso sería la velocidad máxima. Y a concentraciones bajas, tengo la velocidad inicial igual a eso, que varía proporcional, linealmente con la concentración de sustrato, inicial de sustrato. Todo esto sería constante, que sería la velocidad máxima, esta, K2 por H por concentración de enzima inicial, y luego dividido otra constante que es Ks. Insistimos, constantes, estamos considerando que no estaría variando ni temperatura ni pH para que esas cosas permanezcan constantes. ¿Qué se puede observar también experimentalmente, matemáticamente? Bueno, del gráfico se puede observar que, y de la ecuación, que cuando la concentración inicial de sustrato es igual a la Ks, numéricamente, fíjense que en términos de unidades, si ustedes ven esta ecuación, vamos a volver acá a la ecuación, acá está la ecuación, si ustedes ven la ecuación, numéricamente, en cuanto a unidades,
acá tenemos sumas de una concentración con la constante, por lo tanto, esta constante debería tener unidades, que sería unidades de ¿qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay alguien ahí que me pueda decir? ¿Cuáles serían las unidades de KS? ¿Hay alguien ahí? A ver, en el chat que tengo por acá. Bueno, no estoy logrando ver el chat. ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirme cuál sería la concentración, cuál sería la unidad de KS? Unidades de concentración. Muy bien, unidades de concentración, muchas gracias. ¿Quién fue que habló? Yo, Axel. ¿Cuál es tu nombre que no te estoy pudiendo ver acá en el... No puedo Axel. identificar acá quién está hablando. A ver. Bueno, no importa. Te escuché muy bajito, por eso tampoco pude percibir. Pero bueno, esto tiene unidades de concentración, efectivamente. Por tanto, fíjense que, como les decía, si la concentración inicial de sustrato es igual a la KS, la velocidad que debería medir la velocidad inicial se correspondería con la velocidad máxima sobre 2. ¿Está bien? Fíjense, esto se puede ver matemáticamente, decir, bueno, esta es la velocidad máxima, ¿verdad? Si voy a la velocidad máxima sobre 2, esto es su cero máximo, la mitad es acá. Voy al gráfico corto, bajo, y digo, bueno, KS es igual a la concentración inicial de sustrato. Cuando voy a la ecuación, si KS es igual a la concentración inicial de sustrato, acá me queda 2 concentración inicial de sustrato. Se cancelaría esa concentración inicial de sustrato y me quedaría K2 por concentración inicial de enzima sobre 2. Y sabemos que K2 por concentración inicial de enzima es la velocidad inicial máxima. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. Ese fue el modelo entonces de Michaelis y Menten. Más adelante, en 1925, Brice y Haldane propusieron otro modelo, tratando justamente lo que decíamos de explicar matemáticamente y fisicoquímicamente el comportamiento que se observa experimentalmente. Entonces ellos dijeron, bueno, a diferencia de Michaelis y Menten, ellos dicen, lo que sucede es que se forma el complejo enzima-sustrato, hay una constante K1 de formación del complejo, hay una constante K-1 relacionada con la disociación del complejo. Ese complejo enzima-sustrato da lugar a los productos y a la enzima libre, y tiene una constante K2, pero ellos, en vez de decir que se llega a un equilibrio rápido, dicen que el complejo enzima-sustrato llega al estado estacionario. O sea que el complejo enzima-sustrato alcanza un valor constante. Con eso, estamos diciendo que K2 más K-1 sería mucho mayor a K1. O sea, lo que me hace desaparecer el complejo enzima-sustrato
la constante que está relacionada con la desaparición del complejo enzima-sustrato, que en este caso sería para dar el producto, más la otra constante que está relacionada con la desaparición del complejo enzima-sustrato, pero para volver a dar, para disociarse, digamos, está siendo mayor a la constante K1, que es la que me da lugar a la formación del complejo enzima-sustrato. Y esto puede suceder tanto si la constante K2 es mucho mayor a K1 o IO si la constante K-1 es mucho mayor a la constante K1. Entonces, con esa suposición de alcanzar el estado estacionario, nosotros podemos plantear que si se alcanza el estado estacionario, quiere decir que la variación de la concentración del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo es cero. No hay una variación, es constante esa concentración. Eso matemáticamente se puede escribir y decir, bueno, lo que se forma del complejo enzima-sustrato, la velocidad de formación, que sería, por un lado, K1 por la concentración de enzima, por la concentración de sustrato, menos lo que me hace desaparecer el complejo enzima-sustrato, que sería la disociación, esto es con K-1 por la concentración del complejo enzima-sustrato, menos el otro término vinculado a la desaparición del complejo enzima-sustrato, que es la formación del complejo enzima, perdón, la formación del producto más la enzima libre, todo eso tiene que ser igual a cero. Y ahora vamos a ver que ahí los corchetes que me habían quedado en el aire se completan. Bueno, ¿qué podemos decir matemáticamente? El balance de masa, ¿verdad? Para la enzima. La concentración de enzima es igual a lo que tengo inicialmente menos lo que se fue para formar el complejo enzima-sustrato. ¿Está bien? Y la velocidad de reacción, descrita como velocidad de aparición de los productos, sería diferencial concentración del producto con respecto al tiempo, está determinada por lo que es la etapa lenta, que sería la etapa esta de, entonces, pasar del complejo enzima-sustrato al producto y a la enzima, con una constante K2, que sería K2, entonces, esa expresión de velocidad, K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver a qué llegamos. Llegaríamos entonces, eso está acá. En esta ecuación, a lo que llegaríamos sería la ecuación final, que sería la velocidad inicial igual a una constante K2 por la concentración de enzima inicial por la concentración de sustrato inicial sobre una constante Km más la concentración inicial de sustrato, donde Km se define de esta forma. Sería K-1 más K2 sobre K1. Esa constante es la que se llama constante de Michaelis. Cuidado acá, siempre hay lugar a dudas, decir, no, pero estoy hablando del modelo de Michaelis y Menten, entonces la constante que está debe ser la constante de Michaelis. No eran tan, digamos, no les gustaba tanto aparentar, no se ponían, no eran de ponerse nombres propios a sus parámetros de sus modelos, ¿no? Entonces esta constante estará en honor a Michaelis, por eso lo llaman Km, constante de Michaelis, pero no es el modelo de Michaelis-Menten. ¿Sí? Es una constante Km que se deduce, que tiene otra expresión además diferente a la constante Ks que se define en el modelo de Michaelis y Menten, y que está propuesta en el modelo de Briggs y Haldane. ¿Okay? Cuidado con esa confusión. Entonces, matemáticamente esta ecuación es también parecida a la que vimos, a la que deducimos para Michaelis y Menten, y también parecida a la expresión matemática que explica los hechos experimentales en la catálisis cinética. ¿Okay? Entonces tenemos una constante acá, que sería K2 por concentración inicial, que sería la velocidad máxima. Tenemos la concentración de sustrato y abajo tenemos la suma
de una constante, que es Km en este caso, más la concentración de sustrato. Nuevamente, como les decía, esto comúnmente ustedes no lo tienen en las diapositivas, porque no es, digamos, no consideramos importante que lo tenga en la diapositiva, pero sí en las clases hacemos las deducciones, acostumbramos a hacer las deducciones, y ahí está la deducción. Yo después también, junto con la anterior, también se las voy a colocar en un documento PDF para que ustedes las tengan si las quieren consultar. Pero repasándola rápidamente, bueno, acá tenemos entonces lo que es entonces acá esto que surge del balance de masa, esto que surge, esta expresión matemática que surge sustituyendo la concentración de enzima libre por la concentración, se sustituye por la concentración inicial menos la que está ocupando el sustrato, K-1, K2, ustedes ya saben de dónde viene, y entonces en condiciones iniciales esto pasan a ser concentraciones iniciales, y bueno, acá comenzamos a despejar términos, ¿verdad? Vamos despejando términos, haciendo matemática, hasta despejar justamente lo desconocido para nosotros, que es la concentración del complejo enzima-sustrato. ¿Ah? Entonces acá la concentración del complejo enzima-sustrato me queda en función de parámetros que yo conozco del laboratorio, que es la concentración inicial de enzima y la concentración inicial del sustrato, y unas constantes que están relacionadas con la cinética de las etapas vinculadas, ¿verdad?, al modelo, que son K1, K-1 y K2. Y entonces puedo sustituir esta expresión de la concentración del complejo enzima-sustrato en la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad, recuerden, es diferencial concentración del producto con respecto al tiempo igual a la concentración, perdón, la constante K2 multiplicada por esa concentración de complejo enzima-sustrato. Sustituyo acá esta expresión, toda esta, aquí, y me queda, haciendo cuentas, me queda esto, donde se define este cociente de constantes como Km. ¿Está bien? Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, y ahora nos vamos a meter en algo bastante más matemático, ¿no? ¿Verdad? Que nos sirve para posteriormente analizar cosas, datos, y poder graficarlos y poder sacar más fácilmente o interpretar mejor los datos que se obtienen para una cinética en catálisis enzimática. Entonces, a continuación, estas linealizaciones de la ecuación que les voy a mostrar, aunque están demostradas ahí o ejemplificadas para el modelo de Bridge y Haldane, para la ecuación final esa de Bridge y Haldane, donde aparece un Km, y podemos decir que esto también se puede hacer considerando el otro mecanismo, el de Michaelis y Menten, donde aparece en esa ecuación final de la velocidad inicial una Ks en vez de Km. Ustedes se preguntarán, y yo les pregunto, ¿y cómo sé cuál es el mecanismo que se está dando a partir de unos datos experimentales que obtengo en el laboratorio? ¿Y cómo sé cuál aplico? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien leyó por algún lado eso? ¿Nadie? ¿Se imaginan cómo puedo yo saber cuál es el mecanismo que se está dando? Bueno,
Les tengo que decir que lamentablemente con los métodos cinéticos habituales no podemos saber cuál de los dos mecanismos se está cumpliendo. Si el de Michaelis-Menten o el de Briggs-Haldane. Podemos nosotros, a partir de un conjunto de datos en un laboratorio, hacer el tratamiento matemático, hallar los parámetros, etcétera, etcétera. Pero vamos a tener que tener otra información que viene más de la bioquímica, que viene más de otros estudios físico-químicos más profundos, que me den pistas de cuál es el mecanismo real que se está cumpliendo para tal catálisis. De otra forma no tengo cómo saber. Puedo trabajarlo matemáticamente y puedo predecir cosas, pero no puedo decir exactamente a priori cuál de los dos mecanismos se está cumpliendo. Eso es importante que vaya quedando claro. Bien. Entonces, vamos a volver entonces a la ecuación final que habíamos obtenido para el modelo de Briggs-Haldane, donde me aparece entonces esa expresión matemática, aparece una KM. Pero, insisto, esto sería válido linealizar para una ecuación vinculada al mecanismo de Michaelis y Menten, donde en vez de KM tengo KS. ¿Okay? Bueno, si lo linealizo de esta forma, fíjense, hago la inversa. Hago la inversa de la velocidad inicial, la inversa de esto, tengo que hacer la inversa de esto otro, doy vuelta a los términos, y me queda, entonces, eso que está recuadrado, que lo llamo linealización de Lineweber y Burke. Esa linealización me permite trabajar matemáticamente con datos que tengo en el laboratorio, ¿verdad? No tiene en cuenta ningún modelo físico-químico, ni bioquímico, ni nada, es simplemente una linealización matemática para facilitarme el trabajo con los datos que obtengo y los cálculos posteriores. Entonces, si yo grafico la inversa de la velocidad inicial sobre 1, en función de 1 sobre la concentración inicial de sustrato, sería esto en función de esto, puedo ver que de la pendiente, que sería esta, tendría km sobre velocidad inicial máxima. Y la ordenada en el origen sería 1 sobre la velocidad sub 0 máxima. Simplemente una linealización de la ecuación. Otro tipo de linealización. Esa linealización es la linealización de Eddy-Hofstee, donde ahora la expresión linealizada, matemática, es esta. B sub 0 es igual a B sub 0 máxima menos Km por B sub 0 sobre concentración inicial de sustrato. Y nuevamente, si grafico eso, velocidad inicial en función de velocidad inicial sobre concentración de sustrato, ahora la pendiente sería menos Km, sale de acá, y la ordenada en el origen sería velocidad sub 0 máxima. Repasando un poquito matemáticamente cómo llego de acá a aquí, si yo tengo esta expresión, o sea, esto es simplemente reordenar esta ecuación matemáticamente, paso todo esto para acá multiplicando, queda esto igual a esto. Y luego, ¿qué hago? Bueno, hago el distributivo acá, y paso este término, B sub 0 por Km, para acá, que me queda restando. Y de acá, B sub 0, despejo, y me queda esta concentración inicial dividiendo acá y acá, en este término. Y es lo que me queda. Acá falta un sub 0 en este término. Después lo vamos a acomodar. Faltaría el sub 0, estamos en condiciones iniciales, sería la concentración inicial, que es esto que está acá. ¿Está bien? Bueno, esa es la linealización de Eddy-Hofstee. Y la última linealización que vamos a ver
posible entonces con esta ecuación matemática, que insisto, se puede realizar también suponiendo que se cumple el mecanismo de Michaelis y Menten, es la linealización de Hannes y Wolf, donde, bueno, también es un reordenamiento de los términos. Acuérdense que velocidad máxima es K2 por concentración de enzima inicial. Bueno, reordenando de esta forma la ecuación, me queda que puedo graficar este término, concentración inicial sobre velocidad inicial, en función de la concentración inicial de sustrato. Y de la pendiente sacaría 1 sobre la B sub 0 máxima, y la ordenada sería Km sobre B sub 0 máxima. ¿Qué ventaja puede tener una linealización con respecto a otra? Bueno, depende de los datos que tengamos, de la exactitud que querramos tener en obtener los parámetros que estamos buscando, sea velocidad máxima, sea Km o Ks según el modelo. Eso va a depender de la facilidad. También, por ejemplo, una ventaja importante de esta linealización en particular con respecto a las otras, uno acá puede ver, ¿sí?, cuando está haciendo la experimentación, planificando la experimentación, ver, bueno, cuál sería el rango de concentración, uno lo ve mucho más claramente, cuál sería el rango de concentraciones que tengo que usar en la serie de experimentos que tengo que hacer en el laboratorio para barrer, digamos, un rango adecuado que me permita calcular más precisamente, con menos error, los parámetros que quiero hallar, sea velocidad máxima, Km, Ks. Entonces, por ejemplo, una ventaja podría ser la visualización clara de si los datos que estoy obteniendo en el laboratorio están en un rango muy acotadito de concentración inicial o si cubre un rango adecuado para hacerlo, ¿verdad? Uno, si quiere calcular, por ejemplo, esta pendiente, no puede hacer en un rango de concentraciones demasiado acotado, porque, bueno, quizá justo halló un punto donde la pendiente tuvo un cambio y entonces el valor que calcula para esa pendiente es erróneo, ¿tá?, si considera todo un rango más amplio. Entonces, a veces es bueno darse cuenta en dónde estamos, digamos, ubicados en estos gráficos para ver si los datos que estoy colectando o que se me están dando para hacer los cálculos son adecuados. Bueno, y a modo de repaso de lo que hemos visto entonces, resumen, digamos que, para remarcar, observamos experimentalmente este comportamiento en la cinética enzimática. Se pueden ver en estos gráficos y se puede tener entonces que, según la concentración inicial del sustrato, sea baja o alta, eso va a tender, en el caso que es alta, a una velocidad máxima, en el caso que baja, a un comportamiento lineal, como se ve aquí, y que depende esa velocidad máxima de la concentración inicial de enzima. Cuanto mayor es la concentración inicial de enzima, mayor es la velocidad máxima. Entonces, hemos visto que hay dos modelos que fueron estudiados. Por un lado, el de Michaelis y Menten, que proponen un modelo tratando de explicar físico-químicamente y que tenga coherencia matemáticamente la expresión de velocidad de reacción catalizada de un sustrato por una enzima, donde aparece una constante en esta ecuación de velocidad, que es la constante Ks. ¿Ah? Como dijimos, esta Ks tiene unidades de concentración. Esto es lo que vimos, ¿verdad? Lo que pasa, hay una particularidad, que es que cuando la Ks es igual a la concentración inicial, esta velocidad, la velocidad inicial, corresponde con la velocidad inicial máxima sobre 2. Es una particularidad matemática que se deduce de la expresión matemática. Una cosa que hay que subrayar aquí es que esa velocidad máxima se explica, desde el punto de vista físico-químico, se explica que se alcanza una velocidad máxima, además de verlo ahí matemáticamente, y
qué es lo que dan los datos, podríamos explicarlo físico-químicamente por el hecho de que cuando la concentración de sustrato es lo suficientemente alta, podemos considerar que todos los sitios activos de la enzima están ocupados. Cuidado cuando digo todos los sitios activos de la enzima, quizás no es muy feliz la forma en lo que lo estoy diciendo. No quiere decir que una enzima con muchos sitios activos en sí, una sola, estén todos ocupados. No quiere decir, hay muchas enzimas, cada una puede tener uno o varios sitios activos, no sé, pero la cuestión es que cada una de esas moléculas de enzima, digamos, tienen sus sitios activos ocupados cuando la concentración es muy alta. Por lo tanto, por más que yo aumente la concentración, no voy a lograr nada porque ya no hay sitio activo nuevo, digamos, para que se dé la catálisis. Y eso se da a unas concentraciones muy altas, que varía, por supuesto, para cada tipo de reacción. No es para todas las reacciones, no va a tener la misma concentración inicial tal que he llegado a la velocidad máxima. Esa concentración va a variar, va a depender del tipo de reacción, el tipo de enzima, el tipo de sustrato que esté involucrado. Y bueno, y el otro mecanismo era el de Brigitte-Haldane, donde acá hay otra suposición, la de Michaelis-Menten, era que alcanzábamos un equilibrio rápido en esta etapa. En el caso en estas etapas, acá hay un equilibrio rápido, en el caso de Michaelis y Menten. En el caso de Brigitte-Haldane, lo que se dice es que se llega al estado estacionario para la concentración del complejo enzima-sustrato. Y ahí tenemos entonces la expresión matemática, que es igual a la de Michaelis y Menten, con la diferencia de que aquí aparece un Km, que tiene digamos que se define de esta forma, en vez de un Ks, como en el caso del mecanismo de Michaelis y Menten. ¿Bien? Y entonces las unidades, tanto de Ks como de Km, son en mol por litro, son unidades de concentración, son valores dependientes de temperatura, pH y tipo de sustrato. O sea, esto no se puede generalizar, no puedo decir, Ks para tal enzima es tanto. ¿Sí? Yo tengo que preguntar siempre, bueno, si es ese valor, ¿para qué sustrato? Si me cambia el sustrato, cambia el Ks o el Km. Y obviamente también si cambia temperatura y cambia pH. Valores usuales, para que ustedes tengan una idea, para la vida real, digamos, para ustedes como profesionales, como futuros científicos, o para los parciales también, aunque en los parciales a veces pueden aparecer números a veces que son poco reales, pero bueno, para que tengan un rango de idea. Esos valores usuales de Km y Ks andan en 10 a la menos 2, a 10 a la menos 7 molar. ¿Está bien? Siempre está bueno cuando uno está haciendo cuentas, cálculos, decir, bueno, esto que me dio 10 a la 2, 10 a la 3, capaz que hay algo raro, mejor reviso. Capaz que no, que las cuentas están así, bueno, digo algo así por la particularidad de la prueba o la situación, no sé. Yo no puedo generalizar un 100% de seguridad. Pero si da un valor muy extraño, revisen porque capaz que está mal. Lo común es que den rango valores que van por ahí. ¿Okay? Bueno, nos quedan unos 5 minutitos. Vamos a tirar los titulares de lo que seguiremos la clase pasada. Vamos a avanzar un poquito. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, seguimos. Inhibición enzimática. Entonces, todo muy lindo, pero la vida es más complicada. Las reacciones bioquímicas que involucran moléculas mucho más complejas, con cosas bastante más complicadas que a veces la química inorgánica, nos dan este tipo de cosas. ¿Qué le puede suceder a la enzima? Bueno, puede suceder que se inhiba, o sea, que no actúe como debe actuar en presencia de tal sustrato, no catalice una reacción, o la catalice menos, o lo que se observa experimentalmente es mucho menos de lo que
de lo que uno podría predecir. Bueno, puede ser que la enzima esté inhibida. Nosotros para este análisis vamos a considerar, estos análisis ahora que vamos a hacer, vamos a considerar que el complejo alcanzó el estado estacionario, o sea, vamos a basarnos en el modelo de Brigitte-Haldane, pero esto sería extensible para, si se cumpliese el modelo también de Michaelis-Menten. ¿Ok? Hay una constante que aparece, una nueva constante que vamos a ver que aparece, que es la constante relacionada con la disociación del complejo enzima inhibidor. Entonces, con esto ya le estoy adelantando, hay algo ahí, hay una molécula mala que se nos une al sustrato, se nos puede unir al sustrato, y que hace que la enzima ya no actúe en la forma ideal que habíamos visto, ¿no? En cuanto a la formación del complejo enzima-sustrato y después dar los productos. Ese complejo enzima-sustrato tiene una constante de disociación que es la constante Ki. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, nosotros por lo menos, que podemos deducir ecuaciones para tres tipos de inhibiciones. Para una inhibición que le vamos a llamar competitiva, para una inhibición que vamos a llamar no competitiva, y para un tercer tipo de inhibición que vamos a llamar acompetitiva. Les muestro acá con esto un ejemplo de algo de la vida, digamos, de algo que ustedes pueden visualizar, que se ve rápidamente, o que lo podemos ligar rápidamente con algo muy real, ¿no? Que es el empleo de fármacos para combatir determinadas enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad viral. En este caso, fíjense, estamos hablando acá del caso del ejemplo del virus que provoca el SIDA, ¿verdad? Bueno, en el caso de ese virus, que el virus para poder sobrevivir necesita que se lleven a cabo determinadas funciones, determinadas reacciones, ese virus, si nosotros, obviamente que en esas reacciones participan enzimas, si nosotros pudiéramos bloquear la participación de una de esas enzimas que participan en reacciones vitales para el virus, si pudiéramos bloquear esas enzimas, por supuesto, sin producir otros daños en otras enzimas del cuerpo humano, etc., estamos pudiendo combatir el virus, porque estamos inhibiendo, por ejemplo, su multiplicación. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de una enzima que es la proteasa, es una enzima que participa en la hidrólisis proteica del virus, y que es necesaria para la supervivencia del virus, y que se ha desarrollado un fármaco, que es el ritonavir. Eso ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia, pero también podrían ir a publicaciones más científicas, digamos, de divulgación científica, si quieren. Pero bueno, esta proteasa, cuando está unida, esta enzima, cuando está unida al inhibidor de esa proteasa, que está contenido en un medicamento que es el ritonavir, que sería esta molécula que está aquí, todo este entramado es la proteasa que queremos bloquear para que el virus no se pueda reproducir. Bueno, este es la molécula inhibidor que tiene el medicamento, el fármaco. Entonces, cuando se une ese inhibidor, bloquea, inhibe la reacción enzimática de la enzima y me permite entonces combatir la enfermedad por ese lado, evitando la reproducción. Hay otras cosas, bueno, llegar a esto justamente es lo que están intentando hoy con el coronavirus, con el COVID y todo eso, y llegar a eso no se llega así nomás, se necesitan muchos estudios, porque esto
o lógicamente no podemos teledirigir para que solamente combata una parte de la reproducción del virus y nada más de lo que sucede en todo el cuerpo. Es muy difícil. O por lo menos tenemos que sopesar el costo-beneficio de todo eso, y eso lleva tiempo, experimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a la hora, pero bueno, adelantarles entonces que en la inhibición competitiva, si nosotros tenemos acá el complejo enzima-sustrato, acá es donde se une el sustrato a la enzima, bueno, cuando tengo una inhibición competitiva, el inhibidor, esa molécula se puede unir en el lugar donde va el sustrato. Y entonces, en vez de tener el sustrato unido a la enzima para que se haga la reacción, tengo el inhibidor. Es como que tuviera menos enzima. ¿Ah? Esa sustancia inhibidora, en este caso, es similar al sustrato, se une al sitio activo y compite, entonces, como dijimos, con el mismo sitio activo, formando un complejo que es el complejo enzima inhibidor. ¿Ah? Entonces, si nosotros tenemos ahora, además del mecanismo de formación del complejo enzima-sustrato para formar los productos, etcétera, todo esto es lo que hemos visto, pero además ahora tenemos la formación de un segundo complejo, que es el complejo enzima inhibidor, tengo que considerar todo eso, teniendo en cuenta la constante del inhibidor, que la definimos ahí. Haciendo cuentas puedo demostrar que se llega a esta expresión de velocidad inicial, donde me aparece un factor que tiene en cuenta la concentración del inhibidor y la constante de disociación de ese inhibidor. ¿Sí? Entonces, veo ahora, comparando con la velocidad inicial deducida sin el inhibidor, que hay una diferencia y tiene que ver con el término, entonces, que aparece aquí, todo este término, que tiene en cuenta la cantidad de inhibidor. ¿Está bien? Si yo hago una recíproca de esa ecuación, llego a esta expresión y vean lo que aparece allí, ¿no? Si comparo esta recíproca, que es para la expresión matemática con el inhibidor, con la expresión matemática sin inhibidor, ¿sí?, que es esta, vean la diferencia. ¿Cuál es el término que aparece diferencia? Aquí, este término, ¿sí? Y gráficamente yo puedo observar que la ordenada en el origen no va a tener que ver con el inhibidor, va a ser la misma, pero si varío la concentración de inhibidor, aumentando desde 0, que sería esta, no tengo inhibidor, esta sería la curva, la recta que está representada por esta ecuación, sin inhibidor, y estas las rectas sucesivas obtenidas cuando tengo una concentración cada vez mayor del inhibidor. Entonces fíjense que estas rectas van cambiando su pendiente. No cambia la ordenada, cambia la pendiente. ¿Está bien? Luego, si hago un cociente entre esas dos expresiones matemáticas, llego a este cociente, que es igual a 1 más todo esto, ¿sí?, donde esto es mayor a 1, ¿está? Porque es un término que esto no se hace 0, ¿sí? Esto es el cociente entonces entre la velocidad inicial sin inhibidor sobre la velocidad inicial con el inhibidor, ¿sí? Bien, vamos a seguir en la clase que viene con esto, vamos a seguir analizando los otros tipos de inhibiciones y quédense tranquilos que la demostración matemática de cómo llegamos a esta ecuación también les voy a subir en un PDF, es un poco más larga, pero se las voy a subir para que ustedes tengan lo que es la definición, digamos, los pasos que se hacen para deducir lo que sería esta expresión matemática. ¿Está bien? Bueno, yo les pregunto si tienen alguna duda de la clase. Quedo a disposición para todos aquellos que quieran hacer alguna consulta sobre el teórico que les he dado hoy. Los escucho.
A ver, vamos a ver, voy a salir acá un poquito. Ahí está. Perdón, a ver. Un problema para visualizar ahora el chat. Acá. Muy bien. Profe, ¿puede por favor volver un segundo a la diapositiva de la primera linealización que vimos? Esto es una pregunta de Victoria. Primera linealización que vimos. Bien, vamos a volver a esa linealización. Victoria. Un momentito. Perdón, pero es un poquito lento esto. A ver si podemos ir a... acá. Acá, muy bien. Sí, Victoria, por favor. ¿Ya está? ¿Todo bien? A ver, bueno, Victoria, creo que era eso, ¿verdad? Agustina Rodríguez, más allá de la situación particular de cada ejercicio que nos planteen, que una linealización nos puede servir más que otra para hallar las constantes o lo que sea. En principio, ¿siempre se podrían utilizar las tres para cualquier caso? Sí, así es, Agustina. En principio se podrían utilizar las tres para cualquier caso, no hay ningún impedimento. Esto es simplemente un desarrollo matemático que en algunos casos puede servir para visualizar mejor eh, algún rango, como por ejemplo, como el ejemplo que dimos para la última linealización, pero nada impide que tú hagas cualquiera de las tres linealizaciones. Eso será a conveniencia y será según los datos que tengas, quizás un ejercicio pueda tener unos datos que con una determinada linealización puedas llegar más rápido o mejor al resultado que se pide. ¿Sí?